Bienvenidos a un viernes más al Corredor Tortuga, viernes de nutrición con Pablo. Muy buenas, Pablo, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Bien, todo bien. Pues venga, vamos a hablar ahora el durante en una carrera de etapas que es muy importante. Acordaros el anterior, que fue el antes, ahora el durante. ¿Qué tenemos que hacer, Pablo, en el durante? Bueno, el durante es bastante importante. Es una de las cosas más importantes siempre y cuando queramos rendir. Y entendamos por rendimiento que cada uno rendimos a nuestro nivel. Evidentemente, Kipchoge, maratón, pues su nivel es rendir a 2 o en torno a 2 una maratón, y yo a lo mejor es rendir a 3 horas y media. Pero es rendimiento, que Claro. muchas veces lo que la gente no entiende es rendimiento, élite, ¿no? No, rendimiento es cada uno del nivel que tengamos, ¿no? Entonces, dentro del nivel que tengamos cada uno, pues intentar optimizarlo. Y bueno, para eso es muy importante el durante. Sobre todo en las pruebas que son evidentemente largas, ¿no? Todo lo que pasa ya de una hora y media en cualquier disciplina deportiva, pues evidentemente es importante, porque como dijimos la semana pasada, los depósitos de glucógeno, la gasolina, nos puede dar, depende de cómo hayamos hecho la carga, y lo acostumbrados que estemos, etcétera, pues puede dar como para una hora y media, suele ser un poco más estándar, los de élite quizá lleguen a las 2 horas, pero tenemos que tener en cuenta que eso tiene límite y se acaba, ¿no? Entonces, lo que tenemos que intentar es que ese depósito no se acabe. ¿Y cómo hacemos que no se acabe? Pues metiendo gasolina durante, ¿vale? Sería como los aviones estos en vuelo que repuestan a la vez, ¿no? Sin tener que parar. Pues esa es un poco la idea, ¿no? Tomar hidratos de carbono para mantener un poco los niveles de energía durante, para que no se agote, no llegue a encenderse la reserva del coche, por decirlo así, durante la carrera. Para eso, bueno, pues podemos tomar diferentes alimentos, suplementos como geles, como barritas, y la bebida isotónica, que normalmente en una Aquí bebida la deportiva tenemos. también tiene hidratos de carbono, ¿vale? Esta de Crown, la isotónica, que tiene de hidratos de carbono, aún tiene bastantes, por lo menos. Cada 2 cacitos, ¿no, Pablo? Sí, la ingesta son unos 32 gramos, unos 400 mililitros de líquido, más o menos, para optimizar un poco la concentración de hidratos de carbono, que sea digerible, que sea asimilable. Pero bueno, luego cada uno tiene que hacer sus pruebas. Hay gente que le gusta un poquito más concentrada, hay gente que le gusta un poquito más diluida, lo que cada uno tiene que probar y lo que le siente bien y le vaya bien. Y entiendo yo, por ejemplo, nosotros ahora que vamos a hacer la carrera de Sanabria, 3 etapas, vamos a llegar el viernes, 8 kilómetros en vertical. Para esos 8 kilómetros, recomendación, agua o isotónico, mejor isotónico, que ya nos lleva los hidratos. Evidentemente, si no es una carrera muy larga, con poquitos hidratos de carbono nos vale, y entonces, por ejemplo, la bebida nos valdría, porque ya nos aporta, siempre digo, las bebidas deportivas o isotónicas, muy importantes porque nos aportan 3 cosas. Agua, es decir, el líquido para mantener la hidratación, que también es importante, ahora podemos comentar, sales, minerales, principalmente sodio, que es la que eliminamos por el sudor y es el más importante para no deshidratarnos, y un poquito de carbohidratos, un poquito de hidratos de carbono, normalmente de asimilación rápida, de buena asimilación. También, por ejemplo, el de Crown tiene una combinación con un poquito de fructosa, que es la asimilación más lenta, y también para que, bueno, que seamos capaces de asimilar más cantidad de carbohidratos. Eso ya, bueno, cada bebida, un poquito cada uno le gusta un poco hay sus mezclas, como aquel que dice. Y entonces, en una prueba de ese tipo, que no es muy larga, pues por ejemplo con una bebida isotónica nos valdría para aportar más o menos unos entre 20 y 30 gramos por cada hora de actividad física, si más o menos estamos tomando lo recomendado de hidratación de líquido, que suele ser como entre los 400 y 600 mililitros. En torno, yo siempre digo, para tener un poco cifras redondas en la cabeza, que luego también depende del clima y todo eso, pues más o menos como medio litro, ¿vale? Pues la idea sería más o menos medio litro hora, nos aportaría unos 30-35 gramos de carbohidratos, que serían suficientes, y luego ya por la cantidad de sal, pues por encima de los 300-400 miligramos de sodio, que estaría dentro un poco de lo recomendado. Entonces, bueno, pues más o menos como una bebida sería ideal un poco para ese tipo de carrera. Y la recomendación, imagínate, vamos a correr esa carrera ahora. Una hora antes
o hora y media o 2, hacemos una ingesta de algo, porque necesitamos comer algo para tener energía. ¿Qué le metemos al cuerpo? Sí, si es por la mañana, pues el desayuno que vayamos a hacer, como hicimos la semana pasada, todas las cosas hay que probarlas antes, entonces el día del desayuno yo no debería hacer nada diferente, ¿no? Oye, me han dicho que toma más hidratos porque voy a gastarlos, pues hoy voy a desayunar avena, cuando yo en mi vida he tomado avena para desayunar. O No huevos. hagas eso, ¿vale? O yo qué sé. Entonces, en principio, el desayuno que más o menos tú hagas, y si quieres hacer alguna pequeña variación, pues hazla en alguna la semana anterior, haz alguna prueba antes, etcétera, ¿no? Partiendo de esa base del desayuno, que pueda ser, pues bueno, rico en hidrato de carbono, poca fibra, poca grasa para que sea digerible, un poquito de proteína, pues luego una hora, hora y media antes, depende del tiempo que hayamos tenido entre el desayuno, pues se recomienda ingerir líquido para el tema de hidratación y a lo mejor algo de carbohidratos para hacer un poquito esa última carga de carbohidratos. Puede ser, por ejemplo, se puede tomar bebida isotónica, por ejemplo, una ración, una toma de bebida isotónica. Durante esa hora, poquito a poco, vamos bebiendo y podría ser suficiente, ¿no? Si hemos desayunado con un poquito más de tiempo, porque a lo mejor nos hemos tenido que desplazar, etcétera, pues podemos hacer una pequeña ingesta sólida, por ejemplo, pues media barrita o medio Una barrita plátano, de estas. sí, por ejemplo, media barrita, por ejemplo, estaría bien. Y algo de bebida isotónica o acompañado con agua, puede ser una barrita de las saladas, por ejemplo, que tenemos nosotros, que lleva una cantidad de sodio importante, entonces, bueno, pues ahí ya me quito como 2 pájaros de un tiro y puedo beber agua en vez del isotónico. Esa, por ejemplo, serían recomendaciones bastante estándar que se pueden hacer y que la gente, bueno, pues siempre intentar probar un poquito antes, por si acaso. Y siguiente etapa, las más largas. Primera hora con el isotónico nos llegaría, pero en la segunda ya hay que empezar a tirarse de geles e isotónico, claro. Sí, a partir de hasta la primera hora podríamos tirar con el isotónico. A partir de la primera hora, entre la primera y la segunda, ya hay que meter algo más de cantidad de carbohidratos y a partir de la segunda ya la cantidad sube. Para los que queráis cifras, ¿no? Como la semana pasada, pues más o menos hasta 30 gramos de hidratos en esa primera hora. A partir de entonces 60 y ya a partir de las 2 horas y media, 3 horas, lo que está establecido de manera estándar, que luego cada uno tiene que probar, pues estas 90 gramos hora, incluso ahora pues hay algunos estudios de grupos justo de carreras de montaña españoles muy buenos que están llegando hasta los 100 y 120, ¿vale? Pero vamos a dejarlo ahí. Nos quedamos un poco con la idea de esos 60, entre 60 y 90 gramos hora. Claro, para llegar a esas cantidades, si más o menos medio litro de isotónico me aporta 30, 35 gramos, tenemos que meter algo más, ¿no? Pues entonces, normalmente con un gel que aporta pues unos 25 gramos de carbohidratos, pues solemos cumplir, ¿no? Pero cuando ya pasamos de las 3 horas así, que tenemos que incluso llegar a 90 gramos hora de hidratos de carbono, pues hay que pensar en seguir manteniendo el tema de la hidratación. El isotónico es sobre todo por el líquido y la sal que introducimos, la hidratación. Y tenemos que meter, pues en este caso podríamos meter 2 geles, o un gel y una barrita, o media barrita, depende cómo sea. Bueno, pues hay un poco combinar. Esa es un poco la idea en base un poco a lo que dice la ciencia para mantener la glucemia y los niveles un poco de glucógeno que no lleguen a agotarse. Entonces, claro, eso hay que entrenarlo, evidentemente. Y hay gente que prefiere geles, que le mete, por ejemplo, imagínate, membrillo, que mete frutos secos, pero yo entiendo que más rápida asimilación es un gel que el fruto seco que tienes que digerirlo, ¿no? Sí, a ver, aquí siempre hay mucha controversia con la gente que dice, pues yo tomo plátano, pues yo me llevo dátiles, pues tal. Evidentemente todo vale. Lo que pasa es que hay que tener un poquito de cuidado. El tema del plátano está bien, ¿vale? Pero hay que tener un poco de cuidado con el plátano o con la fruta en general. Porque la fruta mayoritariamente tiene un carbohidrato, es un azúcar que se llama fructosa, que está muy bien para tiradas largas porque es ese carbohidrato extra que nos ayuda a llegar a esos 90 gramos hora, pero el problema es que es un poco indigesta. Y si nos pasamos de cantidad, pues podemos tener los problemas gastrointestinales. Entonces, un poquito sí, por eso los geles y barritas y bebidas isotónicas llevan un poquito de fructosa, pero no llevan mucha cantidad, ¿vale? Entonces, cuando tomamos un poquito de fruta, de plátano, algún dátil, vale, si nos pasamos, podemos tener problemas. Por la fructosa. Segundo, porque son sólidos y tardamos un poquito más en digerirlo. Y porque llevan algo de fibra. Entonces, la fibra tampoco es lo más recomendado para durante las carreras. Todos sabemos para qué la fibra es muy buena y para qué sirve y para qué nos ayuda, pero durante las carreras no es lo más recomendable. Entonces, por eso hay que tener un poquito de cuidado con ese tipo de alimentos. Y en cuanto a los frutos secos, encima le rizamos el rizo en que no es
un alimento que tiene mucho carbohidrato, sino que tiene más grasa que otra cosa. Ah. Y la grasa es más difícil de digerir, sobre todo durante en carrera. Entonces, ¿podemos meter un poquito? Sí. Mucha cantidad nos puede dar problemas, porque luego bebemos y ya sabéis que la grasa y el agua, el agua y el aceite no son miscibles, no se mezclan. ¿Sí? Entonces ahí el proceso de digestión es un poquito más lento y bueno, se puede montar ahí un cisco en la tripa interesante. Entonces, cuidadito con eso. Y otra pregunta, gel antes de salir, ¿cuánto tiempo antes? ¿Es bueno? ¿No es bueno? Bueno, ahí también sí se ha puesto un poco como de moda, ¿no? El tema de tomar un gel antes. A ver, si hacemos una carga más o menos buena, en principio no debería ser necesario, ¿vale? Si luego vamos a hacer nuestras ingestas un poco recomendadas y un poquito bien pautadas. Sí que es cierto que para carreras un poco más explosivas o para personas que a lo mejor no desayunan mucho por los nervios, porque no les entra la comida o porque, ¿vale? Sí que podemos hacer una ingesta de algo de carbohidratos que sea de manera rápida. Por ejemplo, pues en el formato gel suele ser lo mejor. Para meter esa glucemia en sangre y arrancar ya la carrera utilizando esos carbohidratos y no tirar del glucógeno, ¿vale? Dicho así un poco de manera así como muy simple, ¿no? Entonces puede ser una buena estrategia, a gente le funciona bien. ¿Cuánto tiempo? Pues relativamente muy cerca de la salida. 5 minutos, 10 minutos, también yo recomiendo que se haga alguna prueba. Porque hay gente que lo toma con más tiempo, media hora, etcétera, y como al final los geles, si tienes el estómago un poco vacío, son relativamente rápidos, te puede pegar un pequeño pico de glucosa y luego pegarte un poco de bajoncillo. Y hay gente que a veces empieza las carreras, joder, no sé qué me ha pasado, que estoy un poquito como que me ha costado arrancar hasta el kilómetro no sé qué. Sí. Puede ser que venga de ahí. Entonces, es una estrategia que puede ser interesante, el que la utilice, perfecto, pero siempre cerquita de las salidas, siempre. Ya tengo visto de todo. Y eso sí, cafeína, ¿sí o cafeína no? Bueno, yo soy muy fan de la cafeína, yo soy muy pro cafeína, hay que decirlo. Entonces, bueno, ahí depende un poquito también de cada persona y de la tolerancia que tenga cada uno. A nivel científico, evidentemente la cafeína mejora el rendimiento y tiene unas mejoras que están ahí, evidentemente, ¿no? Entonces, podemos buscar esas mejoras con la ingesta de cafeína. Para tomar cafeína, verdaderamente lo interesante, si queremos hacer una toma de cafeína durante toda la carrera para beneficiarnos un poco de ese retraso de la fatiga, de ese mejorar la contracción muscular, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo recomiendo tomarla antes y intentar mantener el pico de cafeína, por decirlo así, durante toda la carrera. Hay gente que no le gusta y lo deja un poquito más para el final, cuando ya están más agotados, más cansados, también es otra estrategia. Entonces, bueno, si eres pro cafeína, quieres tomar cafeína desde el principio, te podría recomendar algún tipo de o cápsulas de cafeína o el pre-workout, por ejemplo, un preentreno que ya nos aporta líquido, ¿no? Por ejemplo, y nos podría valer para esa hidratación previa y ya nos aporta esa cafeína, ¿vale? Y luego, durante la carrera, mantener un poco el pico de cafeína con geles de cafeína. Más o menos, al que le gusten las cifras otra vez, ¿vale? Para que hagamos el apunte, el que quiera, la cafeína más o menos por hora, para mantener un poquito esos efectos, sería como 1 miligramo por kilo de peso, ¿vale? Si pesamos 60, 70 kilos, pues más o menos un gel que suele tener entre los 60 gramos podría valer, ¿vale? Más o menos con un gel a la hora de cafeína para mantener esos efectos podrían valer, ¿vale? Ya para los que quieran ahí quedarse con el dato. Pues ya tenemos todo lo del durante, vamos a ver si lo damos puesto en marcha, lo de desayunar bien, hidratarnos, lo que comer antes, lo de los geles, y ahora en el siguiente capítulo vamos a ver lo que es el después, lo que es lo más importante en una carrera de etapas, el post, que eso sí que nos va a venir de lujo. En el siguiente viernes vamos a hablar con Pablo y nos encontraremos. Hasta viernes. Adiós.